Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gus Guevara, soy activista, soy conferencista y soy consultor en temas de diversidad. ¿Crees que tus vivencias como un hombre gay con discapacidad son distintas a las de un hombre gay que no vive una discapacidad? Vivir con discapacidad y no ser heterosexual evidentemente implica mayores retos, implica mayores cuestiones y limitaciones sociales y son también, pues, puede ser relacionado con una doble o triple discriminación de acuerdo al estilo de vida y la característica o la discapacidad con que se viva. Entonces, evidentemente, el no ser heterosexual y el vivir y además vivir con una discapacidad vuelve doblemente vulnerada, no vulnerable, sino vulnerada a la persona que vive esa realidad y muchas veces es invisible y muchas veces no es visto como tal. ¿Cuáles son algunas de las expectativas que la sociedad tiene acerca de ti, tu vida sexual o romántica hacia una persona que se identifica LGBTTIQ+ con discapacidad? Yo creo que cuando vives una discapacidad, socialmente no hay expectativas sexuales sobre ti. La expectativa es que no ejerzas, no disfrutes, no goces, no vivas tu sexualidad. Y evidentemente ni siquiera pasa por la cabeza que no seas heterosexual, ¿no? Que además de atreverte a vivir y a disfrutar y a expresar tu sexualidad, no seas heterosexual, es algo como que no pasa en el imaginario colectivo, es una expectativa que no se tiene. Y creo que cuando te atreves, cuando lo expresas, genera ruido, genera molestia. Socialmente a las personas con discapacidad se nos ha visto como seres no sexuados, pero además como seres como celestiales, y eso implica, y a las personas no heterosexuales, no binarias y no cisgénero, se les ve como seres como malos, como seres negativos, y entonces entras como en un choque, ¿no? Tienes por un lado el lado que se percibe como celestial y por otro lado que se percibe como negativo o desde una religión como pecador, y entra en un choque y genera como un conflicto. Creo que para muchas personas el que yo hable de mi sexualidad y el que esté ahorita hablando así, les causa ruido. Ni modo, así soy y voy a seguir hablándolo hasta que sea digno. ¿Cómo cumples o no cumples estas expectativas? Yo creo que no cumplo las expectativas que se esperan que no digas, se esperan que no hables, se esperan que te quedes callado, callada, se espera que no te salgas del molde, y cuando te sales del molde genera ruido, generas incomodidad, pero también generas apoyo y generas un cambio, y de eso se trata esto, de eso se trata hablar, de eso se trata este video y esta cápsula, de dar voz, de dar visibilidad a todas esas realidades que no se ven y que no son consideradas, pero que existimos. ¿Tus relaciones sexoafectivas son distintas a las de las otras personas? Cuando hablamos de relaciones sexoafectivas son distintas, no creo que deberían de ser distintas, porque hacer una distinción sería aceptar una anormalidad o una cuestión diferente desde tu identidad, desde tu dignidad como persona. No creo que mis relaciones sexoafectivas sean distintas o tengan que ser distintas. Sin embargo, creo que para muchas personas aún sí es visto como algo imposible, como algo que no puede pasar o como algo que no debe de pasar. Y ese es el problema. El problema no está en la persona que vive la discapacidad y ejerce su sexualidad. El problema está en la idea que se tiene de la discapacidad a nivel social, que hace que se impida muchas veces que una persona sin discapacidad se relacione sexual, erótica y afectivamente con alguien con discapacidad. ¿Crees que las personas LGBTIQ+ con discapacidad tienen visibilidad dentro del movimiento o durante el mes del Pride? ¿Y por qué sería importante que sean visibles? Las personas que vivimos una discapacidad y no somos heterosexuales o se nos llama de la diversidad sexual, definitivamente todavía no hemos conquistado muchos espacios, definitivamente todavía se tiene que hablar de esto, hay pocas voces hablando de esto en México y en Latinoamérica, y bueno, el claro ejemplo es que por eso solo me ven aquí a mí, no porque quieras, sino porque hay muy pocas voces afuera hablándolo, y sí considero que es muy necesario y que también dentro de los colectivos LGBTQA+, es necesario impulsar esta doble o triple discriminación, y es necesario darle cabida, darle empuje y darle visibilidad a todas aquellas personas que desde un enfoque interseccional, desde un enfoque de ver más allá de una sola característica, sino ver
las múltiples características que nos atraviesan, entender entonces que la realidad no es la misma, que no estamos parados, paradas o rodando, como en mi caso, sobre el mismo terreno, y que entonces necesitamos echarle una mano para que todos empecemos a escalar desde un enfoque equitativo y desde un enfoque mucho más justo para todas las personas. ¿Podrías contarnos qué es Discapacidad con Orgullo y por qué decidiste hacer esto? La Discapacidad con Orgullo es este movimiento que estamos impulsando, es esta idea de dejar de sentirse mal, dejar de tener una sensación, una emoción o una relación negativa hacia la discapacidad, dejar de promover el capacitismo, empezar a hablar precisamente de que vivimos sin miedo, vivimos sin vergüenza, vivimos sin culpa, y que la discapacidad no tiene ningún aspecto negativo como tal. Y de eso va este movimiento de la Discapacidad con Orgullo, de defender tu identidad, de quererla, de cuidarla, de protegerla y de no dejar que nadie te haga sentir menos por vivirte, por ser tú, por vivir con discapacidad. ¿Por qué escribiste canciones? ¿De qué tratan? ¿Nos puedes contar de este proyecto? Actualmente decidí también, acompañado de este movimiento, la Discapacidad con Orgullo, lanzar un EP titulado Inválido, que habla sobre todas estas cuestiones sociales que muchas veces no se dicen o no estamos acostumbradas a escucharlas en una canción, por ejemplo, y mucho menos en ritmos comerciales, en ritmos bailables, en ritmos pegajosos. Y justo por eso de ahí nace este EP que es Inválido, y de nace este primer sencillo que es Maldito Lisiado, que es justamente tomar este insulto y tomar este conjunto de palabras que son tan populares debido a memes y debido a una escena muy famosa de una telenovela, y apropiarse de ese insulto, ¿no? Resignificarlo y no permitir que vuelva a ser utilizado de forma negativa o que vuelva a dañar a alguien, ¿no? De esto va mucho también el EP, y de esto va, por supuesto, la canción de Maldito Lisiado. Y por eso decidí crear este producto, que la verdad es que no sé qué va a pasar con él, no sé si les vaya a gustar, no vaya a gustar, si vaya a realmente tener un cambio trascendental, pero estoy muy emocionado y estoy muy contento de poderlo impulsar y de hacer que mucha gente escuche mi realidad y la de muchas de las personas. ¿Has vivido capacitismo desde la comunidad LGBTIQ+? ¿Cómo? El capacitismo es esta idea que somete a las personas con discapacidad en un plano de inferioridad sobre quienes no la tienen o no la viven. Y sí, el capacitismo lo vivimos, lo respiramos, lo sentimos, lo aplicamos, lo ejercemos. Mucho del tiempo y todas las personas. Es algo que no se ha puesto a discusión aún, que no está como en tela de juicio. Y evidentemente dentro de las comunidades LGBT se vive. Pero no es exclusivo, o sea, no es como que solo las personas de las comunidades LGBT lo ejercen. Creo que es algo que tenemos muy naturalizado, muy interiorizado, y que hay que empezar a trabajar todas las personas. ¿Cómo has vivido el capacitismo? Creo que desafortunadamente, y aunque duele decirlo, dentro de las comunidades LGBT todavía hay mucha discriminación y todavía está muy arraigado mucho rechazo. Quizás por la opresión histórica que se ha vivido, pero creo que ya después de cierta conciencia, de despertar cierto grado de conciencia, ya no es permisible. Y va siendo hora también de cuestionar al interior de las comunidades y señalar y no permitir que se sigan replicando sistemas de opresión que desde afuera tanto daño nos han hecho. ¿Por qué es importante abrazar la discapacidad con orgullo? ¿Qué representa el pañuelo que crearon? Este pañuelo tiene un color brillante, tiene un color entre verde, amarilloso, brillante, fosforescente. Es el pañuelo fosfo. Se utiliza mucho para cuando están personas trabajando en alguna construcción, para señalar que hay alguien y evitar como algún tipo de accidente. Se utiliza mucho también para señalética de tránsito, este color. Y bueno, también está bien de moda. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que es como un color que te dice, hey, mírame, voltéame a ver, aquí estoy. Y de eso se trata. Tiene estas aplicaciones que son estoperoles, el estoperol metálico. Le queríamos dar una onda muy punk, una onda muy antisistema. Y además pues tiene una lectura en braille, en escritura braille, que dice justamente discapacidad con orgullo.
esperemos se convierta en un símbolo, esperemos que todas las personas con discapacidad se lo empiecen a apropiar, que todas las personas cuidadoras de personas con discapacidad se lo empiecen a apropiar y que todas las personas aliadas y dispuestas a derribar sus ideas y sus ejercicios capacitistas, que todas las personas que estemos a favor de una revolución anticapacitista se lo apropien, lo hagan suyo y empecemos realmente a hablar de esta discapacidad con orgullo, o como yo de manera muy personal, ojo, de este orgullo lisiano. ¿Hay algo más que quisieras agregar? Muchas gracias, ayúdenme a compartir esta idea, ayúdenme a combatir el capacitismo y muchas gracias a todas las personas que están viendo esto. Recuérdense, discapacidad con orgullo, siempre y nunca más nos vamos a esconder y nunca más nos vamos a ocultar y aquí estamos. Gracias. Hasta que la dignidad se haga costumbre.